En el último análisis que hicimos en MRV, hablábamos de movimientos verticales, o sea, un MRV, pero en sentido vertical en lugar de horizontal. Pero para eso, ¿qué tenía que existir? Tenía que existir algún mecanismo, algún motor, como puede ser el caso de un montacargas, una grúa, un ascensor o algún otro elemento. ¿Qué significaba esto? Que no estaba en caída libre, como vamos a ver dentro de un rato. El motor y el sistema de frenos lo que hacen es proporcionar las aceleraciones necesarias, la aceleración positiva, o sea, la aceleración para aumentar la velocidad y la aceleración para frenar. ¿Mm? Pero en definitiva, esos movimientos verticales en realidad son una sucesión de movimientos, una sucesión de MRV y MRU, como vimos en uno de los ejemplos en ese momento. Acá tenemos una sucesión, por ejemplo, del movimiento de un ascensor. El ascensor, ¿qué hace? Arranca, entonces acelera, tiene un movimiento parabólico, después mantiene constante su velocidad, o sea que se trata de un MRU, y después se produce el frenado, o sea, otro tramo de parábola para el MRV, donde disminuye su velocidad hasta hacerla cero. ¿Sí? En correspondencia con este diagrama distancia-tiempo, teníamos el de velocidad-tiempo. Bueno, esto ya también lo vamos a ver un poco más adelante, pero esto era para eh, contextualizar un poquito de qué se trata. Ahora, ¿qué pasaría si a ese ascensor, ya sea que esté subiendo o bajando, se le cortan los cables que lo sostienen? Y ese ascensor se le cortan los cables, ¿qué va a pasar? Van a actuar todos los mecanismos o dispositivos de seguridad que existen para que no ocurra ningún accidente, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si en vez de un ascensor estamos hablando de una grúa, donde tenemos un solo cable y no hay dispositivos de seguridad, y se corta el cable que sostiene el objeto? O si no, directamente en nuestra profesión, ¿qué pasaría si un operario que trabaja en un andamio se le cae una herramienta, una tuerca o lo que sea? Bien, entonces tenemos que empezar a hablar de cuerpos con movimiento libre. Los casos más interesantes de la cinemática se dan en estos casos, con la caída libre de los cuerpos. ¿Eh? Es el movimiento que adquiere en dirección vertical cuando se deja caer en el vacío. Todos los cuerpos, sin importar tamaño, forma, naturaleza, lo que sea, volumen, sin importar eso, todos los cuerpos caen de igual manera en el vacío. O sea que la caída no depende de la masa del objeto. Acá tenemos distintos ejemplos, o sea, ya sea personas, acá que se está tirando a una pileta, acá que está saltando una cama elástica, o si no, de nuestra profesión, un montón de objetos que se pueden caer. ¿Sí? Bien, probablemente ha sido Galileo el primero en observar con atención la forma en que caen los objetos de la Tierra. Hay una leyenda no comprobada que dice que se subió a la Torre de Pisa, la famosa torre inclinada, que está en el norte o noroeste de Italia, y desde allí tiró unas bochas pesadas de distinto tamaño, mientras un ayudante abajo lo que hacía era observar cómo llegaban, y lo que pudo ver era que caían al mismo tiempo, ¿sí? Él de esa manera demostró que los objetos ligeros y pesados caen a la misma velocidad, al contrario de lo que se creía. Por supuesto que si hubiera tirado una pluma o una hoja de papel no hubiera pasado lo mismo, o sea que Galileo era consciente de esto acá, por eso usaba bochas de distinto eh, peso, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Un objeto que se deja caer comienza su movimiento lentamente, pero su velocidad va aumentando constantemente. Es lo que decimos nosotros, se acelera con el tiempo. El tema de la aceleración ya lo vimos en MRV, así que podríamos repasarlo de allí, el concepto de qué significa o cómo se define esa aceleración. ¿Sí? Bueno, Galileo logró demostrar, en función de planos inclinados, logró demostrar que la velocidad aumenta proporcionalmente a medida que va cayendo algo en el vacío, o algo en caída libre, para no confundir con vacío, que lo voy a mencionar dentro de un rato. ¿Sí? ¿Y cuál es esa aceleración? Bueno, esa es la famosa aceleración de la gravedad. Esa aceleración de la gravedad que nosotros desde el punto de vista físico, y para esta materia no hace falta hacer más elucubraciones, que decir que es la atracción que se produce entre cuerpos, en este caso la Tierra,
y cualquier cuerpo que esté dentro de su campo gravitatorio, ¿sí? Después vendrán este, Einstein y vendrán con otras definiciones, pero bueno, todavía no está demasiado claro el tema este de cuál es el sentido final de la gravedad, ¿sí? Bueno, y esa gravedad entonces, ¿qué es? ¿Es una aceleración? Si es una aceleración, es una magnitud vectorial. ¿Hacia dónde apunta? Apunta hacia el centro de la Tierra, nosotros lo dibujamos hacia abajo. ¿No? ¿Y qué valor tiene? Bueno, el valor que vamos a tomar nosotros es el valor de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. En algunos otros textos, incluso en algunas cátedras, incluso de ingeniería, se suele utilizar para facilitar el cálculo 10 metros sobre segundo al cuadrado. Nosotros vamos a tomar 9,81 porque tenemos calculadores y no tenemos problemas para hacer cuentas. ¿Sí? Bien, este es un pequeño esquemita. Esta sería la variación de la gravedad. Nosotros decimos que la gravedad es constante, ¿sí? Pero en realidad tiene una pequeña variación. Pequeña. A ver, esta variación es con respecto al centro de la Tierra. Este es el radio terrestre, o sea que esto es el nivel del mar. A nivel del mar que tenemos 9,8, 9,81. Y después va decreciendo. ¿Pero cómo decrece? Decrece muy paulatinamente. Ya lo vamos a ver en la placa siguiente. Bueno, lo muestro ahora. La placa siguiente, por ejemplo, en el Everest, que es el punto más alto, 8.900 metros de alto, ¿qué tenemos? Tenemos 9,786 metros sobre segundo cuadrado, o sea que la variación es muy pequeña. Pero continuando con este gráfico, lo que podemos ver es lo siguiente. Acá está, la escala esta es en kilómetros, o sea que acá tenemos 6.000 kilómetros, o sea, 6 millones de metros. 6 millones de metros vale 0,3, un poquito menos de 0,3, pero bueno, estamos hablando de 6 millones de metros. ¿Sí? El Everest está por acá. ¿Está bien? Bien. ¿Y esto qué es? Estas es las gravedades en otros cuerpos del universo. Mercurio, Venus, Tierra, Luna. Luna, vamos a hacer un ejercicio con respecto a la Luna, entonces vemos que sí. En la Tierra la gravedad es de 1 o de 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? En la Luna, ¿de cuánto es? De 1,62. Perdón, esta es la relación entre una y otra. ¿Sí? Bueno, esta placa ya la comenté, simplemente decir que, entonces, si bien la vamos a tomar como constante, hay factores que influyen, aunque esa variación es muy pequeña. ¿Cuáles son los factores que influyen? La latitud, la forma de la Tierra, la altura de la Tierra a la que estemos con respecto al nivel del mar, la profundidad con respecto al nivel del mar, la topografía local y la geología. Bien. ¿Por qué crearon gran interés estos estudios de Galileo? Porque no solo se podía aplicar a objetos que caían directamente, sino que se podía utilizar en otro tipo de movimiento, que es lo que nosotros vamos a ver más adelante como movimientos combinados. Por ejemplo, un típico movimiento combinado sería el movimiento de un proyectil o el lanzamiento de una pelota o lo que sea. ¿Sí? Ahí se compondrían dos movimientos, un MRU en sentido horizontal y una caída libre en sentido vertical. Por eso la importancia que tuvieron los estudios de Galileo. ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos concluir hasta este momento? Lo que podemos concluir es que la caída libre no es más que un movimiento MRU V vertical, hacia abajo, con algunas particularidades. ¿Cuáles son esas particularidades? Que la aceleración es constante y siempre la misma. Constante para cada tramo que estudiamos, decíamos, en el MRV decimos que era constante, pero acá decimos que es constante y siempre la misma, o sea, para todos los casos es la misma. ¿Y qué valor tiene? 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y el sentido es hacia el centro de la Tierra. Bien, el movimiento se inicia con el objeto en reposo. Estamos hablando de particularidades de qué? De esta caída libre con respecto al MRV, ¿no es cierto? En este caso, el movimiento siempre se inicia con el objeto en reposo, en la caída libre. Y el sistema de referencia lo denominamos Y para diferenciarlo del X que usábamos en movimientos horizontales. Muy bien. Tiro vertical. También puede ocurrir que el objeto no inicie el movimiento desde el reposo, sino luego de un impulso. Impulso está en violeta porque lo vamos a ver en dinámica. ¿Sí? Que le otorga una velocidad inicial determinada. Velocidad que se la podemos otorgar hacia arriba o hacia abajo al objeto. Por ejemplo, una grúa descendía una carga y en ese instante se corta el cable. ¿Sí? Así. Entonces, ¿qué pasaba? Si descendía, tenía una velocidad hacia abajo, se corta el cable y ahora sigue hacia abajo, pero va aumentando su velocidad. ¿Sí? El operario no suelta una herramienta, sino que la arroja hacia abajo.
¿tá? O sea, le aplica una velocidad inicial a esa herramienta. O si no, al revés. La grúa subía una carga, en ese instante se corta el cable. O sea que estaba subiendo con una determinada velocidad y ahora comienza a bajar. O el operario le arroja hacia arriba una herramienta a su compañero. Entonces serían las dos formas de verlo. Bien, en todos los ejemplos recién mencionados, hablamos de tiro vertical, ¿no es cierto? En todos los ejemplos mencionados, ¿qué diferencia tendríamos con lo que ya hablamos de caída libre? Bueno, a ver, las diferencias serían estas, que la velocidad inicial no es cero en este caso, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo esa velocidad inicial, no es cero, o sea, no parte del reposo. Y la otra particularidad es justamente esta, ¿no? Que el movimiento en su etapa inicial puede ser ascendente o descendente. Y las características que se mantienen con respecto a caída libre serían estas. La aceleración sigue siendo constante y conocida de 9,81 metros por segundo al cuadrado y el sentido es el centro de la Tierra y en el sistema de referencia utilizamos el eje Y vertical. Bueno, ¿qué pasa en un movimiento ascendente? Vamos a tratar de aclarar esto antes de hacer un pequeño resumen. En el movimiento ascendente el cuerpo tiene una velocidad inicial vertical que va hacia arriba. O sea, la velocidad va hacia arriba. Estoy obviando ahora el sistema de ejes. Estoy diciendo, va hacia arriba, para no meterme con el sistema de ejes que son de adopción arbitraria. Va hacia arriba, pero la aceleración va hacia abajo. O sea, que tiene sentido contrario. Entonces, ¿qué pasará con ese objeto? Irá desacelerando, o sea, su velocidad va a ir disminuyendo hasta que en un determinado instante se hace cero. Y luego de ese instante, ¿qué pasa? Comienza a descender. ¿Y por qué comienza a descender? Porque la velocidad se hizo cero, pero la aceleración sigue siendo constante, de 9,81. Entonces, gracias a esa aceleración, va a comenzar a descender. Entonces, ¿qué comienza ahí? Ahí comienza el otro movimiento que ya conocemos, que es el de caída libre. Tanto los movimientos ascendentes como los descendentes, luego del instante inicial, el objeto está sometido a la gravedad e inevitablemente el cuerpo termina cayendo, ¿no? Si es descendente, es un simple MRV con una velocidad inicial distinta de cero y aceleración 9,81. Y si es ascendente, primero perderá velocidad. ¿Por qué? Porque tendremos un MRV donde tendrán sentido opuesto a la velocidad y la gravedad, o sea, la velocidad y la aceleración, hasta que esa velocidad se hace nula. Y a partir de allí desciende en caída libre. ¿Y qué habrá ahí? Un MRV donde la aceleración y la velocidad tendrán el mismo sentido. Bien, esto lo veremos en el próximo video.